Hola, ¿qué hay? Bienvenido de nuevo a mi canal. Bueno, yo ya he dicho que en una democracia lo que se hace es ejercer el poder, tener el poder. Si el pueblo no tiene el poder, eso realmente no es una democracia. Claro, en el sistema actual tú lo que haces es delegar el poder a un representante. Pero, ¿y si yo no quiero delegar el poder? Ese es el engaño del sistema actual, que lo que quieren es que delegues el poder, para así tú ya no puedas decidir nada. Claro, si no decides nada, ¿qué es lo que eres? Eres el que obedeces, eres el esclavo. Claro, ese es el engaño del sistema actual, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos ejercer este poder o tener este poder? Necesitamos, yo ya he dicho, necesitamos un mecanismo para poder ejercer ese poder. Bien, ¿qué mecanismo necesitamos? O qué proceso tenemos que llevar a cabo, ¿no? Un proceso constituyente, es decir, donde constituyamos una constitución, pero necesitamos un mecanismo para ejercer el poder. Una constitución es un contrato, nada más, un contrato social, donde ahí vienen puestas los derechos y libertades y obligaciones, ¿vale? Pero habrá que decidir todo eso. ¿No? Esa constitución será más adelante. Tenemos que tener un mecanismo para decidir todo eso que viene dentro de la constitución. Es decir, eso no tiene sentido, crear una constitución. Esto es lo que hacen los dictadores para que imponer ellos su sistema. Por eso buscan esa aprobación o esa ratificación del pueblo. Eso también es un engaño, ¿no? Te están engañando. Están diciendo que, bueno, ratifiques o apruebes lo que otros han decidido. Eso es lo que hacen los dictadores. Bien, una asamblea constituyente. Una asamblea sí que es un mecanismo de decisión. Bueno, más bien de decisión, yo ya he dicho que es más bien de diálogo. Sí que puedes decidir. O realmente luego en las asambleas, igual dentro de las asambleas, utilizan el referéndum, ¿no? Eso de levantar la mano para decidir ciertas cosas. Pero la asamblea realmente es un mecanismo de diálogo, ¿no? Te puedes estar dialogando ahí todo un mes. En cambio, el referéndum, que consta de una pregunta y una respuesta, eso sí que es un mecanismo de decisión. Ahí sí que ese verdaderamente me parece mucho mejor que las asambleas, porque ahí sí que puedes tomar decisiones concretas. ¿Eh? Una libertad constituyente, ¿pero qué es eso? ¿Libertad para qué? Para elegir. Pero si lo que eligen son los esclavos. ¿Libertad para qué? ¿Para decidir qué? ¿Quién es el que decide una asamblea o quién decide un referéndum? Esta es la típica frase que utilizan los dictadores para manipular o engañar, ¿no? O confundir al pueblo. Eso de libertad constituyente, ¿qué me está queriendo decir? ¿Libertad para qué? Eso, la libertad realmente no es un mecanismo. Lo que hace, esto lo que quiere hacer es confundir al pueblo. ¿Eh? Porque claro, ¿quién decide un referéndum si hay ahí en esa libertad? ¿Qué libertad tengo yo para decidir lo que quiera? Yo puedo decidir el mecanismo que a mí se me antoje en ese proceso. Es que esto es ambiguo, se puede decir. Esta es la típica frase de los que utilizan los dictadores para confundir al pueblo. Nada más, es que no tiene sentido. Esta frase realmente no tiene sentido. Realmente donde vamos a empezar una constitución es en un referéndum constituyente. Es decir, es el pueblo el que decide cómo funciona el referéndum. Eso sí es correcto. Claro, porque habrá que decidir cómo funciona el propio mecanismo con el que el pueblo va a ejercer el poder. Esto sí que tiene sentido, un referéndum constituyente. Eso sí que tiene sentido, o una asamblea constituyente. Claro, habrá que decidir cómo funcionan las asambleas, o habrá que, en este caso, decidir cómo funciona el referéndum. Eso sí es correcto. Yo, desde luego, digo, para mí, el mejor mecanismo es el referéndum, porque directamente vas a tomar decisiones con él. Eso sí que me parece correcto. Y para mí, desde luego, en una democracia donde tiene que empezar es en el referéndum constituyente. Eso sí es correcto. Vale. ¿Qué es un referéndum constituyente? El que constituye el referéndum.
Pero está diciendo la propia frase, ¿no? ¿Quién debe constituir el referéndum en una democracia? Pues el pueblo, tiene que ser el pueblo, no puede ser otros. Si no lo decide el pueblo, realmente eso no sería democracia. Claro, ¿qué se hace en democracia? Pues ejercer el poder, tomar decisiones. Es la acción, ¿entiendes? No, por eso no es una constitución. Una constitución es un contrato social. Claro, lo importante es ejercer el poder, es tomar decisiones. ¿Qué es lo que hace un soberano? Pues eso, tomar decisiones, decidir. Eso es su responsabilidad. Eso es lo que hace un soberano. Si el soberano no decide nada, pues ya me dirás. Eso, tú ya no, tú no, si tú no decides nada, ¿qué es lo que eres? Pues serías el esclavo. Un soberano lo que hace es tomar decisiones. Y en democracia lo que se hace es ejercer el poder. Bien. Eso, desde luego, para mí esto sí es correcto. Bien, vamos a ver unos ejemplos. Después he creado yo de referendos que se podrían hacer a la hora de crear ese referéndum constituyente. Y lógicamente una de las cosas que hay que decidir, por ejemplo, son las opciones que vendrían en las respuestas de los referendos. Ahí es donde hay que decidir, ¿no? Al igual que el tanto por ciento, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Por ejemplo, ahora vamos a decidir, por ejemplo, pues qué opciones se deben dar en los referéndums. Por ejemplo, en las respuestas de los referéndums se han de dar varias opciones, además del sí y el no, como la abstención u otra opción. Eso sí que me parece correcto. Sí, la abstención sí que podría ser importante. Y otra opción también podría ser importante. Hay otro ejemplo. Las opciones de no sé, no contesto o el voto en blanco son necesarias en las respuestas de los referéndums. Pues realmente no. Un soberano, si no quiere ejercer el poder, simplemente no contesta el referéndum. El voto en blanco, eso es el engaño del sistema actual, donde por la ley de Ohm los partidos políticos se benefician del voto en blanco. Por ejemplo, el no sé, no contesto no tendría sentido. Un soberano simplemente si no quiere contestar, simplemente no contesta, es decir, no contesta ese referéndum. No marcaría la casilla no sé, no contesto. No sé si me explico. Un soberano, si no quiere ejercer el poder, simplemente no vota, no participa en ello. No contestaría ese referéndum. O sea, esas respuestas, por ejemplo, no tendrían sentido en una democracia o en un referéndum. No tendrían sentido esas opciones de respuesta. Por ejemplo, esto de la respuesta de la abstención debería sumar la opción con más votos en los referéndums. Esto ya lo he comentado en algún vídeo. Esto sí que tendría sentido. Es decir, yo, por ejemplo, si a mí me da igual la pregunta, me da igual una cosa que otra en un referéndum que se haga, pues dices, bueno, pues yo me abstengo. Dices, bueno, pues lo que se sume en la opción de más votos, pues me parecerá bien porque me daría igual una cosa que otra. Por eso la abstención sí que tendría sentido, ¿no? Bien, mira, otra manera de tener una posible manipulación en la pregunta del referéndum, porque lo harían gestores, yo ya he dicho en una democracia, serían gestores, además del pueblo, pero habría gestores que también harían preguntas en esa democracia. ¿Se debe tener la opción de pregunta mal planteada u otra opción en las opciones de las respuestas? Pues esta sí que es importante también. Yo ya he dicho que he hecho vídeos donde te puedo asegurar que si la gente no se enteraría de que le están manipulando cuando a la hora de hacer las preguntas. Y eso te lo puedo asegurar. La gente no se enteraría de que le están manipulando. Por eso debe haber esa opción de pregunta mal planteada u otra opción en las opciones de las respuestas. Eso sí que vendría bien. Eso estaría bastante bien. Voy a poner otro ejemplo, o mejor dicho, este es un poco el ejemplo final, ¿no? Dice, el ejemplo de las 4 respuestas de este referéndum son las correctas para los futuros referendos de nuestra democracia. Pues un sí, un no, una abstención
otra opción, o mal la pregunta, ¿no? Que está mal la pregunta redactada, pues estas respuestas sí que serían correctas. O desde mi punto de vista sí que deberían estar en un referéndum. Y me parecen bastante correcto. Es decir, yo aquí sí que pondría, yo votaría que sí. Estas cuatro respuestas estarían bastante bien. Y como ves, bueno, pues aquí estamos creando en esa supuesta democracia en la que nosotros debemos ejercer el poder, pues el funcionamiento del propio referéndum, ¿no? De ese referéndum constituyente que se debería llamar. Y claro, pues estas preguntas pues estarían bien, ¿no? Estas las preguntas las tendría que hacer el pueblo, tendrían que saber hacerlas para crear ese funcionamiento de ese referéndum. Y como ves, bueno, no he puesto, por ejemplo, el tanto por ciento, ¿no? Para aprobar una, un referéndum. Pero bueno, eso lo voy a hacer en otro vídeo. Pero como ves, bueno, he puesto unos ejemplos para que veas qué preguntas se pueden hacer. Igual, estas preguntas igual seguramente igual me esté adelantando a un futuro, ¿no? Pero es importante, porque el pueblo, si quiere crear una constitución, debe crear ese funcionamiento del referéndum. Y como ves, pues a mí me parecen importantes, ¿no? Quizás, claro, a algunos igual yo me esté adelantando a ese futuro, pero yo te puedo decir que esto es realmente importante. Es más, yo no sé si sabías, por ejemplo, la formación política Vox de Santiago Segura ya han dicho que van a hacer referéndums consultivos al pueblo español. Bueno, si ya veremos si ganan las elecciones o no, ¿no? Pero sí que lo van a hacer. Es decir, los políticos que vendrán en un futuro van a utilizar el referéndum. Y yo quiero decir en estos vídeos o dejar aclarado que es importante, ¿no? El mecanismo del referéndum. Y es importante quién es el que hace la pregunta del referéndum. Por lo menos que quede demostrado que es muy importante. Ya no solamente el responder. Un referéndum consultivo es simplemente ellos te preguntan lo que quieren, y el pueblo simplemente responde. Pero yo lo que quiero dejar claro en este vídeo que la importancia de quién es el que hace la pregunta, ¿no? Y eso lo debes tener bastante claro en, en- en un futuro para que por lo menos no te engañen o no te manipulen, ¿eh? Eso es importante saberlo. Y desde mi punto de vista, por eso hago esta serie de vídeos, ¿vale? Pues nada, yo ahí un poco dejo estos ejemplos, de este posible referéndum constituyente, de si hay gente que quiera crear esta democracia, o por lo menos esté dispuesta a crear esta democracia, pues sepa un poco este tipo de preguntas que se deberían hacer en ese referéndum constituyente para constituir o construir esa democracia. Vale, pues nada, pues ahí dejo estos ejemplos. Nos vemos si quieres en otro vídeo, porque voy a hacer varios vídeos sobre bastantes. Puedo hacer, bueno, puedo hacer muchísimos. Y ya digo, pues bueno, si ya te digo, si te interesa esta serie de vídeos, pues voy a hacer más adelante, voy a hacer más y ya veremos a ver si conseguimos tener, por ejemplo, un claro ejemplo de cómo se podría crear esta democracia, ¿no? Yo por lo menos lo voy a intentar. Vale, pues si quieres nos vemos en estos siguientes vídeos. Y nada, pues recuerda que en una democracia el poder le tienes que tener tú.